A finales de los años 50, al norte de la capital de la República Mexicana, se arrestó un padre de familia bajo el cargo de maltrato infantil agravado, ya que tuvo secuestrada a su familia por casi 2 décadas. Esto, que lamentablemente podría sonar a algo bastante común en México, no importando la época que se hable, se convirtió en el encabezado estelar de los medios de comunicación, al menos por un tiempo. La vivienda que fue escenario del calvario que esta familia tuvo que soportar estaba bastante descuidada. Si bien la fachada estaba pintada de blanco, desde la calle se podía apreciar la humedad y la pintura desconchada de los pisos superiores. Lo que sobresalía de la construcción y que atraía la mirada de todos eran 2 grandes macetas con plantas marchitas sobre el zaguán de la entrada. Y es este detalle el que sirvió a los vecinos para acuñar el nombre con que se conocería este sitio y del que después los medios harían eco para referirse al caso. Hoy hablaré sobre la Casa de los Macetones. Como es costumbre en este tipo de acontecimientos, la época y el hecho de que ocurra en México hacen que la información sea escasa, existan lagunas y que las contradicciones entre las diversas fuentes sean constantes. Es por ello que iniciaré hablando sobre el personaje responsable de todo el asunto. Rafael Pérez Hernández nació en Encarnación de Díaz, un pueblo de la región Altos Norte de Jalisco. A pesar del desconocimiento que se tiene sobre cómo creció y lo que vivió durante su infancia y adolescencia, se le describe como una persona totalmente normal. Se sabe que se casó siendo muy joven, pero su matrimonio llegó a su fin cuando él contaba con 33 años. No hay información si fruto de esta unión se convirtió en padre y si el divorcio fue un momento clave para que su comportamiento se viera afectado. Algo que sí fue fundamental para dar forma a su personalidad es un terrible accidente que sufrió. No hay certeza si el episodio tuvo lugar cuando era joven o ya en su etapa de casado. Lo cierto es que Rafael abordó un tren como polizón. En determinado punto del trayecto resbaló y la caída desencadenó que el ferrocarril le apuntara el brazo izquierdo. El incidente provocó que él no solo sufriera un terrible trauma físico, sino que a nivel emocional lo hizo ser una persona bastante insegura, con un sentimiento de inferioridad ante los demás. Como es lógico, su autoestima se vio mermada a partir de ese momento y le traería conflictos. Debido al percance, Rafael volvió a Encarnación y al poco tiempo conoció a Sonia María Rosa Noé. Ella es descrita como una hermosa joven de 17 años, rubia y de ojos azules. Él se sintió atraído e inició el cortejo. Según los testimonios de algunos de sus familiares, el flechazo fue mutuo y debido a esto la pareja se casó rápidamente. Ante la necesidad de mantener de nueva cuenta una familia, Rafael buscó mejores oportunidades y decidió dirigirse a la Ciudad de México en el año de 1940. Allí se establecieron en una casa ubicada en la avenida Insurgentes Norte, esquina con Godard. Es en este lugar donde Rafael Hernández comenzó a sufrir una transformación en su personalidad. Resalta que se sumergió en la lectura de toda clase de obras, principalmente de filosofía. En poco tiempo, de una manera muy insistente, afirmó que él era superior a la mayoría de los seres humanos debido a su gran bagaje cultural. Aseveró además que se había convertido en un libre pensador y que ninguna ideología o religión lo podrían atar. Con este tipo de actitudes y desplantes, los familiares y amistades del matrimonio Pérez Noé, que en su mayoría eran católicos, poco a poco fueron distanciándose de ellos. Cada vez que convivían, el ambiente se tornaba incómodo debido a que Rafael iniciaba disputas con ellos, particularmente cuando se hablaba de religión. La soledad y el desmesurado ego chocaron violentamente con su inseguridad. Es en este momento que Rafael comenzó a notar que su esposa llamaba mucho la atención de los hombres y los celos se apoderaron de él. En su interior se formó un gran temor a que Sonia lo engañara, o peor aún, se enamorara de otro y lo abandonara. Es así que a partir de este momento decidió protegerla entre comillas y cuidar lo que era suyo, según su enfermizo pensamiento. La única manera coherente que encontró para lograr esto fue encerrarla en la casa sin permitirle salir y la obligó a vestir pantalones. Le explicó que el mundo era un lugar lleno de mentiras, maldad y corrupción y que ella no sería capaz de soportar todo esto. Por alguna extraña razón, Sonia no discutió lo que su esposo le impuso, simplemente lo aceptó y comenzó a vivir detrás de 4 paredes. Pasó el tiempo y la familia Pérez Noé creció. Tuvieron en total 6 hijos, a los cuales nombraron según las ideas de Rafael, quien no permitió que su descendencia llevara nombres tradicionales, como lo era el suyo que se basaba en la religión católica. Deseó para sus hijos nombres que nada tuvieran que ver con algo que denigraba al ser humano y lo mantenían en la ignorancia. Esto dio como resultado que se llamaran Indómita, Libre, Soberano, Triunfador, Buen Vivir
Y con la última hija hay una disputa porque se dice que se llamó libre pensamiento o evolución pensamiento liberal, que sea cual fuera están muy horribles. Así como sus nombres, la vida de los niños no fue nada normal. Su padre había decidido que ellos tampoco abandonarían la casa para que el mundo exterior no los dañara y corrompiera. Para evitar que alguno de ellos sintiera la más mínima curiosidad de observar y comunicarse con lo que había más allá, su padre tapió todas las ventanas. Además, decidió que no asistirían a la escuela para que no fueran adoctrinados en esas ideologías malévolas que el sistema metía en las mentes de los ciudadanos. Ante esto, los niños fueron educados en casa de acuerdo con el pensamiento de Rafael. Ahora bien, en este punto no se tiene claro si era el propio padre quien los educaba o era Sonia la encargada de la enseñanza. Lo que sí se sabe es que ésta tenía como piedras angulares la filosofía, la música clásica y destacar los horrores del mundo, y porque ellos desde su estilo de vida se convertirían en humanos superiores. En esa casa no existía ni la televisión ni el radio. Cualquier lectura era supervisada por el padre, como las noticias de periódico, las que Rafael leía solamente cuando mostraban que el mundo estaba podrido. Las medidas de enclaustramiento impuestas por el jefe de familia eran tan severas que si los niños se enfermaban no los llevaban con médico alguno, sino que eran atendidos por sus padres a riesgo de lo que esto suponía. Pero, si el mundo exterior era tan peligroso, ¿cómo subsistían los Pérez Noé? ¿Qué hacían para llevar comida a sus bocas? Pues bien, Rafael y su familia se dedicaban a la producción y venta de raticidas e insecticidas. Fabricaban los venenos de manera artesanal, sin ningún tipo de seguridad ni medida sanitaria. Cuando sus hijos eran pequeños, los encargados de esta tarea eran desde luego Sonia y Rafael. Pero pasado el tiempo, los niños fueron obligados a trabajar como cualquier adulto, lo que implicaba que prácticamente se pasaban la mayor parte del día esclavizados laborando. En la casa había una gran cantidad de jaulas que contenían ratas con las que Rafael experimentaba la efectividad de sus venenos. Aunque era parte esencial de su labor, las fuentes aseveran que él no solo se limitaba a cumplirlo, sino que en realidad tenía la costumbre de torturar a los roedores, cosa que parecía disfrutar. Se ignora qué hacían para deshacerse de los cadáveres de los pequeños animales, pero quizás los amontonaran en un rincón, ya que los vecinos se quejaban de que al pasar por fuera de la casa se percibía un olor a muerte, a corrompido, a podrido. Teniendo el producto listo, venía la fase más delicada, que era salir para venderlo. Obviamente Rafael era el único que podía hacerlo, ya que se sacrificaba entre comillas, exponiéndose a la maldad del mundo para sostenerlos. Principalmente ofrecía los raticidas en las tlapalerías y con el dinero que obtenía, compraba los víveres con los que se alimentaba la familia. El problema es que la mesa de los Pérez Noé no era muy vasta. La lógica podría indicar que esto era debido a que los ingresos no eran elevados ni fijos, pero la razón principal era que Rafael no aprobaba el consumo de carne, ya que consideraba que las toxinas que contenía la sangre de los animales eran muy perjudiciales para la salud física y moral de sus hijos. Es por ello que les impuso una dieta completamente vegetariana, con la finalidad de fortalecer sus espíritus. Un día cualquiera en la vida de los Pérez Noé era despertar temprano, desayunar avena con agua, trabajar fabricando los raticidas, comer frijoles con agua, estudiar, jugar un poco, cenar frijoles con agua, bañarse y acostarse para dormir. No obstante todo lo que se ha descrito, los hermanos seguían siendo niños. Seguramente a su manera jugaban, ya fuera con juguetes que su padre les llevaba o con juegos creados por ellos. Se contaban historias que tenían sentido para la familia y, como cualquier niño, se portaban mal y hacían travesuras. Cuando esto llegaba a ocurrir, se dice que como método disciplinario, Rafael utilizaba el sótano, en donde había un tipo de cuarto en donde los niños eran encerrados por horas o días, según la magnitud de la falta que cometieran, aunque hay documentos que desestiman la existencia de este sitio. Otra cuestión de discrepancia es, por ejemplo, el lugar en que la familia descansaba. La mayoría concuerda que todos dormían en el mismo sitio, aunque hay desacuerdos de si dormían en una de las habitaciones o en el sótano, lo cual no dejaría espacio para el lugar de castigos. Algunas versiones sostienen, sin embargo, que la familia dormía en diferentes recámaras y que cada cuarto y estancia tenía un agujero en la pared que había sido escarbado por Rafael con el objetivo de poder vigilar su comportamiento a cualquier hora. Así transcurrieron 18 años en que los Pérez Noé soportaron vivir en la más absoluta soledad y monotonía. Estuvieron ocultos del mundo y temerosos de lo que sea que hubiera allá afuera. Pero a pesar de todos los cuidados, chantajes y regaños de Rafael,
Lo que terminó por derribar la cárcel que él había construido alrededor de su familia fue el paso del tiempo. Sus hijos iban creciendo, y con ello la curiosidad implícita del ser humano. Quien comenzó todo fue su hijo libre. En uno de sus tantos juegos decidió subir. Unos dicen que un árbol muy grande que había en el patio, otros que se escabulló a la azotea. Como sea que fuera, ambas cosas estaban tajantemente prohibidas. Al llegar a lo más alto, algo desconocido se mostró ante él. Pudo ver lo que había al otro lado de las paredes que lo retenían, y nada de lo que observó se parecía a lo que sus padres le habían dicho. Estaba la calle y en ella gran cantidad de gente, adultos, jóvenes y niños, pero el sonido que emitían no parecía para nada molesto, depravado o malévolo, sino que todo lo contrario, había risas y cháchara. Cuando bajó, contó a sus hermanos lo que había presenciado. Todos se mostraron emocionados y un poco celosos de la suerte que había tenido. Sin embargo, Triunfador estaba dividido entre el interés a lo que su hermano le había descrito y el remordimiento de que habían desobedecido a su padre. Es así que esa misma noche, cuando llegó Rafael, Triunfador le contó lo que Libre había hecho. El joven fue golpeado por su padre y llevado al cuarto de castigo del sótano, en donde lo dejaron por espacio de 3 días. Sin embargo, los demás hermanos comenzaron a repetir lo que habían escuchado, y a pesar de despertar la cólera de su padre, se atrevieron a pedirle que querían ver el mundo exterior. Siendo consciente de que en esta situación los castigos no serían de ninguna utilidad, Rafael aceptó y planeó, llamémoslo una excursión. Una noche, y llevando por turnos a cada uno de sus hijos, los condujo a una de las tantas calles de mala muerte que abundan en la Ciudad de México. La que seleccionó estaba oscura, olía mal, y estaba llena de suripantas, borrachos y malvivientes. Todo fue planeado con la clara intención de presentarles a sus hijos una imagen diametralmente opuesta a lo que les había narrado Libre, y que se convencieran de lo oscuro, peligroso y podrido que era el mundo, tal como él siempre se los había dicho. Para la mayoría, bastó esta salida para convencerse de que su padre tenía razón. No obstante, para los dos más grandes, Indómita y Libre, solamente se habían incrementado sus ganas de salir, de conocer más el exterior y de poder disfrutarlo. Sobre cómo Rafael trató de resolver este problema, una vez más existe conflicto en las fuentes al presentarse 2 posibles escenarios. Ambos, sin embargo, concuerdan en que se castigó Indómita porque Rafael, aparte de idiático, era machista, y para él, su hija, al ser mujer, había corrompido al resto. Es por eso que se convenció de que debía vigilarla, y a partir de ahí, cada vez que salía a vender sus productos, llevaba a su hija con él. Hay quienes piensan que Rafael trató de evitar con esto que sus hijos mayores estuvieran mucho tiempo juntos y tuvieran oportunidad de conversar e intercambiar sus ideas raras y subversivas. Para la mayoría de personas que han escrito y hablado de este caso, sin embargo, creen que lo que realmente provocó todo es que a sus hijos les llegó la pubertad, y teorizan que Rafael descubrió Indómita y a Libre cometiendo incesto. No se especifica el grado del pecado cometido, simplemente se deja la imaginación de quien investiga. Pero aseguran que debido a esto, el hombre también se vio obligado a escarbar hoyos en las paredes para poder vigilar a su familia en cualquier momento y en cualquier lugar. Debido a las nuevas restricciones impuestas por su padre, Indómita decidió luchar por su libertad. Una vez más las discordancias se hacen presentes, ya que se menciona que ella había comenzado una relación con un dependiente de una de las tlapalerías que visitaba con su padre, y que este joven fue quien dio aviso a las autoridades sobre la situación que padecía su novia, lo cual, si nos apegamos a creer la forma en que Rafael tenía controlada a su familia, parece muy improbable. Por otro lado, gran parte de los relatos aseguran que Indómita fue haciéndose con algunos pedazos de papel de estraza, y cuando tuvo oportunidad escribió en ellos pedidos de auxilio, subió a la azotea o al famoso árbol y los aventó a la calle. Se dice que después de intentarlo en 3 ocasiones, por fin tuvo suerte, ya que un transeúnte recogió una de estas notas y al ver su contenido dio aviso a las autoridades. Fue así que el 25 de junio de 1959 es que la policía se hizo presente en la casa de Avenida Insurgentes Norte y Godard para verificar la situación. Al ingresar pudieron constatar que la propiedad estaba en deplorables condiciones. Era un lugar viejo, olía a decrepitud y a humedad, estaba lleno de muebles y artefactos pasados de moda. Pero lo que los sorprendió fue encontrar a varias personas que se veían muy sucios. Vestían ropas tan viejas que casi eran harapos, y se notaba que no se habían alimentado bien por mucho tiempo. Según las crónicas de la época, los oficiales trataron de cuestionar a los pequeños, pero fue difícil debido a que no articulaban debidamente las palabras y parecían no comprender bien lo que se les decía.
Además, se notaban claramente estresados debido a todos los estímulos que estaban recibiendo. Y no era para más, ya que no solo era el hecho de estar viendo unos desconocidos en su entorno, como lo eran los oficiales, sino que en cuanto los vecinos se percataron del arribo de la policía, entraron en tropel a la casa y estaban haciendo mucho escándalo, cosa que alteraba a los Pérez Noé. Se procedió al arresto de Rafael Pérez Hernández y se le acusó de secuestro y maltrato infantil agravado. En sus careos y durante el juicio, él siempre aseguró que era inocente, que nunca había mantenido cautiva a su familia y que no los maltrataba. Sentenció que todo era un invento de sus hijos porque querían quitarle todo su dinero. Una y otra vez se enorgulleció de haber educado de buena manera a su familia. Indicó además que gracias a él, sus hijos jamás se convertirían en unos vagos. Él les había dado conocimiento, disciplina y les había enseñado lo que era el trabajo. Pero su defensa de nada le sirvió. Fue encontrado culpable y lo enviaron a la penitenciaría de Lecumberri, en donde después de 13 años de encierro, irónicamente menos de los que él mantuvo cautiva a su familia, Rafael Pérez Hernández se quitó la vida tras las rejas. Y así, con este acto de cobardía entre comillas, terminaba la vida de quien fuera el carcelero de su familia por casi 2 décadas. El caso fue famoso por algún tiempo, sobre todo en la capital de la nación, en donde las mamás, cuando sus hijos se portaban mal, los amenazaban con encerrarlos en la casa de los macetones. Sirvió también de inspiración para que Luis Espota escribiera La carcajada del gato en 1964, una novela levemente basada en el caso, representando a Rafael Pérez como un desequilibrado hombre renacentista que intentaba construir una utopía dentro de los muros concéntricos de su laberíntica casa. Y no sé si fue una macabra coincidencia o una broma de mal gusto. El mismo año en que Rafael Pérez Hernández se quitó la vida, salió en los cines mexicanos la película El castillo de la pureza, dirigida por Arturo Ripstein y con las actuaciones de Claudio Brook, Rita Macedo, Arturo Beristain, Diana Bracho y Gladys Bermejo. El largometraje narra la vida de Gabriel Lima, quien está convencido de que el mundo exterior es dañino para su familia y ha mantenido encerrados a su esposa Beatriz y a sus hijos por 18 años. La frágil situación cambia cuando se da cuenta de que sus hijos, porvenir, utopía y voluntad, están entrando en la adolescencia. Y en mi opinión, esta película puede que haya satanizado aún más la figura de Rafael Pérez Hernández y todo lo que sucedió en la casa de los macetones. Lo expongo. En el castillo de la pureza, Gabriel Lima, además de mantener cautiva a su familia, es un desequilibrado, narcisista y megalómano que los maltrata física y mentalmente. Golpea y abusa sexualmente de su mujer, ya que le reprocha haberse entregado a muchos hombres antes que él. A sus hijos los esclaviza trabajando, los castiga de maneras inhumanas, los educa en sus ideales y los alimenta con una dieta estrictamente vegana. Sin embargo, cuando Gabriel Lima sale a la calle se convierte en la maldad de la cual quiere proteger a su familia. Acosa mujeres, va y se acuesta con prostitutas y se atiborra de la carne que tanto niega a sus hijos. Es obvio que el personaje está inspirado en Rafael, pero es el que los diarios amarillistas de la época plasmaron para vender más números. Aclaro que no defiendo a este hombre que claramente es un inadaptado, quien sufría de trastornos paranoides y era un celoso incontrolable, pero la historia puede estar un poco alterada. Esto debido a que los diarios, en su afán de aumentar su tiraje, comenzaron a pintarlo como un monstruo y no se preocuparon en lo más mínimo por corroborar lo que publicaban. Esto quedó muy claro una vez que se dio la sentencia de Rafael. El caso, como perdió importancia, pues ya no se habló más del asunto. Tan es así que no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió con los Pérez Noé después de que la cabeza de la familia fuera enviada a prisión. Y si durante la narración del caso principal las discrepancias, dudas, contradicciones eran muchas, pues ya en este tema, que es qué pasó con los Pérez Noé, se vuelve todo más raro. Hay muchas versiones, no quedan claras, unas hasta parecen inventadas, y son las siguientes. Algunos afirman que la familia fue disuelta, ya que Sonia tuvo que ser internada en un sanatorio mental debido a los abusos emocionales infligidos por su esposo. Se supone que ella murió en el lugar, ya que nunca obtuvo la alta médica. Mientras tanto, sus hijos fueron enviados a diferentes orfanatos con la esperanza de ser adoptados y fin del cuento, no sabemos de ellos. Incluso se han popularizado últimamente mucho las versiones de que en la casa de los macetones hay enterrados cuerpos. Según lo que se cuenta, se tratan de 2 hijos de Rafael, ambos muertos a una edad muy temprana. El primero,
Fue un varón que falleció accidentalmente cuando en un descuido de sus padres comió raticida. Al no querer problemas con la policía y no estar registrado el menor, simplemente lo enterraron en la casa. La segunda víctima fue una niña de tan solo 6 meses de edad, pero aquí las cosas se ponen turbias. Se dice que en esta ocasión no fue ningún accidente, sino que Rafael experimentó el efecto que sus raticidas tendrían en la pequeña. Lógicamente la bebé comenzó a vomitar y a retorcerse ante la mirada atenta de su padre. Ante esto, Sonia rompió en llanto y le pidió a su esposo que la llevaran al hospital, al que lograron llegar, pero los médicos ya no fueron capaces de salvar a la pequeña, a quien también enterraron en la casa. En mi opinión, estas historias rayan en lo inverosímil, ya sea desde el lado factible, ya que no existen pruebas tangibles en los diarios de que a Rafael se le acusara de asesinato, y vamos siendo sinceros, en el supuesto de que se hubieran encontrado huesos en esa casa, hubiera sido una gran noticia que los diarios amarillistas no hubieran dejado pasar. Y desde el lado de la lógica, por más que esto hubiera pasado en el México de los 50, si alguien llega con un bebé que fallece por envenenamiento, no te entregan el cuerpo así sin más, sino que al tratarse de una muerte sospechosa, las autoridades se habrían hecho cargo del asunto, y es muy probable que nada de lo narrado aquí hubiera sucedido. En el terreno de historias que parecen un poco más creíbles, estas se encuentran en portales de periódicos. Ahí se nos cuenta que la familia Pérez Noé no recibió ningún apoyo del gobierno después de que Rafael fuera encarcelado. Sonia y sus hijos tuvieron dificultades para subsistir, ya que no conocían otro oficio que no fuera el fabricar veneno para ratas, pero además no les era fácil interactuar con la sociedad después de llevar una vida de aislamiento. En lo concerniente a Rafael, esos mismos documentos señalan que siempre defendió su inocencia. Añaden que durante la investigación y el juicio, muchas personas dieron testimonios favorables a él, contando que los hijos nunca estuvieron cautivos, que su padre era cariñoso y que en muchas ocasiones los habían visto pasear por la calle o acompañando a su padre para vender sus productos. Incluso hay quienes afirmaban que Indómita tenía novio. Lo más extraño de todo es que estas crónicas relatan que su esposa e hijos lo visitaban en la cárcel, en donde lo perdonaron, pero a su vez le pedían perdón a él. No son pocas las notas en donde citan a Sonia diciendo que amaba a su esposo como desde el primer día que lo conoció. Por si no fuera poco, es muy fuerte la creencia de que durante los interrogatorios, la madre de Sonia viajó desde Jalisco para comparecer y defender a su yerno. Los guardias de la prisión declararon que cientos de veces Rafael pidió revisar su caso e imploró que fueran a su hogar para que vieran las fotos que mostraban sus paseos y vacaciones familiares, con lo que demostraría que jamás secuestró a sus hijos, mas nunca se le hizo caso. Es así que en la mañana del 3 de noviembre de 1972, Rafael Pérez Hernández se veía ausente y desanimado. Sin mediar palabra con nadie, se dirigió a su celda y haciendo un lazo con una de las sábanas, se ahorcó. Lo único cierto de todo esto es que a casi 63 años de la liberación de la familia Pérez Noé y a punto de cumplirse medio siglo de la muerte de Rafael Pérez Hernández, se desconoce lo que en realidad sucedió dentro de las paredes de esa vivienda. Cada artículo, video o podcast expone, explica y aumenta lo sucedido a su manera. Si fue cierto o son exageraciones lo que sucedió en la casa de los Macetones, si Rafael era un padre amoroso o un monstruo manipulador, son decisiones que quien investigue el caso deberá tomar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesan casos de este tipo, crimen real, paranormales, leyendas, mitos o historia, puedes consultarlos en la Clio de Guanatos. Nos encuentras en Spotify, Anchor, Radio Public, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube, entre otros. Reiterando el agradecimiento, pasa buen día, tarde o noche y hasta pronto.